buenos días a todos. Bienvenidos a todas las personas que nos están visitando en la casa del Señor el día de hoy. Y en especial también felicitar a las madres en su día. En diversos lugares de Latinoamérica se celebra en diferentes momentos. En México es el 10 de mayo, una fecha que uno no puede olvidar como hijo. Y bueno, felicidades a todas las madres el día de hoy, el Día de las Madres aquí en España. Muy bien, el día de hoy vamos a meditar en un salmo que es el Salmo 32. Lo he titulado Una oración de confesión y les invito a abrir sus Biblias en este salmo. Y siempre es bueno poner el libro en su contexto. El libro de los Salmos realmente es una compilación de 5 diferentes libros, así como Moisés nos entrega el Pentateuco, la ley de Dios. David nos entrega una reflexión en oración y en adoración acerca de esta ley. Y es muy interesante cómo vemos la figura de David en este libro. El gran rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y un ser humano como tú y como yo. Un hombre que cometió 2 pecados graves en su vida siendo rey. 2 pecados que tienen ciertas similitudes. Vemos que en esos 2 pecados incluye lamentablemente la muerte de gente inocente. Vemos que David en esos 2 grandes pecados tarda más de 9 meses en arrepentirse. Vemos cómo a veces nosotros somos muy dados para juzgar la vida de creyentes. Y a veces hay personas que pasan por un desierto espiritual tremendo. Algo que también vamos a meditar el día de hoy. Este Salmo 32 tiene una relación estrecha con el Salmo 51, se utiliza el mismo lenguaje. Los escribe David, en el 32 no sabemos el momento histórico en el cual escribe este Salmo, en el 51 sí. Pero vamos a ver las similitudes que tiene este Salmo. Así como la lectura que tuvimos, algo interesante que hay que ver siempre en los Salmos es el título. El título forma parte del texto hebreo. Y vemos que este Salmo 32 es una canción. Aparece la palabra mismor en hebreo. Es un salmo, una canción. Aparece también la palabra Selah, que esto es una división, un interludio musical. Y también aparece una palabra que podemos leer ahí que dice masquil. Este término masquil aparece en los siguientes salmos: 42, 44, 45, 52 al 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Algo interesante que es un grupo, una colección de salmos. ¿Pero qué significa masquil? Vemos en 2 de Crónicas 30, verso 22, que hay un grupo de levitas llamados los masquilim. Esto es, levitas que tienen buena inteligencia delante de Jehová. Interesante esta expresión, levitas que tienen buena inteligencia delante de Jehová. En algunas traducciones, masquil lo traducen como salmo de sabiduría, salmo de inteligencia, pero yo creo que lo más correcto sería que este es un salmo didáctico o contemplativo. Un salmo de enseñanza. Un salmo que nos lleva a contemplar la realidad del perdón. Agustín de Hipona mencionaba curiosamente que este es el salmo favorito que él tenía. Un salmo que él recordaba de su madre Mónica. Un salmo que él había memorizado y en el cual vamos a meditar el día de hoy. Vamos a ver 3 puntos principales en este salmo. Primero es la bendición del perdón, los versos 1 y 2. Se utiliza exactamente la misma palabra que aparece en el Salmo número 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí vemos que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay una bendición de perdón, versos 1 y 2. Después vamos a ver la confesión que hace David en los versos 3 al 5. Y después de hacer la confesión, David nos va a dar una instrucción para todas aquellas personas que han recibido perdón de parte de Dios. Hay una serie de instrucciones que se ven en este salmo para todas las personas que han recibido perdón.
Y antes de pasar con la meditación y la lectura de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en este día. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de venir aquí a esta casa en libertad. Te pido, Padre, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu nos conduzca a toda verdad. Gracias por la dicha del perdón y porque tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 32, esta es la palabra del Señor. Salmo de David, masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales. Vamos a ver el primero, que es la bendición del perdón, versos 1 y 2. Hemos visto cómo comienza el Salmo, bienaventurado, misma palabra con la cual empieza el Salterio. Bienaventurado es el varón, ¿sí?, que no anduvo en consejo de malos. Pero aquí vemos que esta persona es bienaventurada, cuya transgresión ha sido perdonado, cubierto su pecado. Y es bien interesante que en estos 2 versos David emplea 3 palabras que vuelve a emplear en el Salmo 51. Vemos que menciona transgresión, es en hebreo peshá, es la misma palabra que se utiliza para rebelión en el Salmo 51. Vemos que menciona pecado, hatá, que es lo que viene siendo el pecado en su origen, en lo que viene siendo su definición clásica de pecado tal como la conocemos nosotros en castellano. Y menciona también la palabra iniquidad, que es aón. ¿Sí? Curiosamente, estas mismas palabras las emplea David en el Salmo 51, como lo leímos anteriormente. Vemos en el Salmo 51 cómo comienza este salmo con la cuestión histórica al músico principal, Salmo de David, cuando después de que llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Y vemos que David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, misma palabra para transgresiones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, hatá, porque yo reconozco mis rebeliones, transgresiones y mi pecado está delante de ti. Y vemos aquí cómo David emplea exactamente las mismas palabras. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere mencionar David aquí? Iniquidad se puede definir como una maldad, una perversidad, una vileza, una infamia, una injusticia. Ninguna de estas palabras es realmente bonita. Vemos que contienen una connotación tremenda. La transgresión es una infracción, una vulneración, un incumplimiento, un quebrantamiento, una desobediencia, un atropello, un atentado, un delito.
Y el pecado es fallar la marca, transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y justo, que falta lo que es debido, exceso de efecto en cualquier línea. Nosotros sabemos que pecamos por pensamiento, palabra, hecho y omisión. Pensamiento, palabra, hecho y omisión. Y aquí lo que está haciendo David es que él ha pecado con todo, no hay ninguna excusa para él. Sabe lo que ha hecho, rebelión. Es una transgresión, ha transgredido sabiendo lo que ha hecho. Ha cometido iniquidad, ha visto lo que hay. Ya ha decepcionado a Dios en el tema de pecado. Vemos que no hay nada en David bueno que podemos ver. Siempre me gusta hacer una analogía de David y sobre todo ahora es un momento crucial porque se acercan elecciones. Y siempre me gusta ver una comparativa entre lo que viene siendo el rey Saúl, el primer rey de Israel, y el rey David. Y utilizando un lenguaje que ha aparecido actualmente, el lodo, el fango, vamos a presentar a estos dos candidatos como rey y vamos a ver a quién elegiríamos. Vamos a verlo desde el punto de vista moral, ¿sí? De acuerdo a la narrativa, Saúl nunca comete adulterio. Es un hombre fiel. Jamás comete un adulterio. Si lo hubiera cometido, hubiera aparecido. Vemos que Saúl tiene unos hijos que lo aman, nunca se le rebelan, nunca lo quieren matar. Y sabemos de Saúl también que es un hombre que pues muestra misericordia a sus enemigos. Perdona a Amalek, no quiere matar filisteos. Y vemos que pues desde ese punto de vista, desde esa óptica, pues es una persona digna de ser rey. Ahora vamos a David. Es un hombre que comete adulterio. Hace dos pecados tremendos que conllevan la muerte de gente inocente. Es un pésimo padre de familia. Sus hijos se le rebelan y lo quieren matar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué candidato elegiríamos? Y la gran diferencia y el punto principal que vemos en la vida de David es la siguiente. David se arrepiente de sus pecados y Saúl no. Este es el punto. Esta es la diferencia de nosotros con el mundo. Que David se arrepiente y Saúl no. De acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 17 nos menciona las obligaciones que tiene que hacer un rey cuando se siente en su trono. Y la obligación o obligaciones que tiene que hacer un rey son bastante peculiares que vemos en la Biblia, ¿sí? Es muy diferente a lo que podríamos imaginar. Fíjense lo que dice Deuteronomio 17 a partir del verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. David tenía que hacer una copia de la ley de Dios, meditar en ella todos los días de su vida, para mantenerse humilde. Y esto nos hace ver por qué David en los Salmos habla de la creación, por qué David en los Salmos habla del evento del Éxodo. ¿Y por qué David emplea curiosamente estas mismas palabras que aparecen en el Salmo 51 y en el Salmo 32, que son transgresión, rebelión, iniquidad y pecado? En Éxodo capítulo 34 vemos un apartado o un momento, un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel.
Dios ha bendecido a su pueblo de una forma tremenda. Han pasado 10 plagas, ninguna plaga ha castigado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo en seco. Dios les ha dado agua de la roca. El pueblo de Israel tiene el maná. Pero cuando Moisés va al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, Aarón hace algo tremendamente horrible. Y Aarón instituye una idolatría en el pueblo. Y Moisés tiene miedo que a causa de ese pecado la nube de gloria desaparezca y se aparte del pueblo de Israel la presencia de Dios. Y Moisés interviene y le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios no solamente le va a mostrar llevándolo a una cueva donde lo va a refugiar, sino vemos en Éxodo 34 a partir del verso 5 que el Señor desciende en la nube y el Señor va a estar allí con Moisés proclamando Dios mismo su nombre, lo que es su esencia. Y Dios, que ya ha mostrado a Moisés lo que Él es, ahora va a demostrar algo todavía más grande. Después de haber perdonado al pueblo, y vemos en el verso 6 lo siguiente, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Dios mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios mismo puede perdonar, ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Las mismas 3 palabras que menciona David en estos 2 salmos. Dios mismo lo puede perdonar. Y es realmente que después de que David hace esta reflexión, llega a la conclusión que somos bendecidos cuando nuestra rebelión es lo que hemos hecho sabiéndolo, ha sido perdonado y eso ha sido cubierto. ¿Por quién? Por Dios. Bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dios no te recuerda lo que eres. Dios no te está restregando en la cara cada vez que puede el pecado que has cometido. Y vemos aquí la maravilla de lo que Dios ha hecho en la persona de su Hijo Jesús. Eres una persona completamente nueva. Has sido perdonada. Has sido cubierta por la sangre de Cristo. Y el Señor no te culpa de iniquidad. De adolescente yo empecé a asistir a una iglesia muy tradicional, donde por estatutos cada domingo teníamos que recitar el credo de los apóstoles. Y hay una frase en el credo que se toma de las palabras de la oración del Padre Nuestro. Y el credo dice, creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. Y con el paso del tiempo me di cuenta el por qué esta iglesia hacía tanto énfasis que en cada domingo recordáramos esa realidad. Agustín de Hipona, que curiosamente este era su salmo favorito, menciona lo siguiente con respecto a este salmo. El principio de la sabiduría es reconocer que somos pecadores. El principio de la sabiduría es el reconocer que somos pecadores. C.S. Lewis escribe un ensayo, hace un mensaje a un grupo de estudiantes en 1947. Y quiero mencionar una frase que él menciona en este mensaje. En la iglesia y en otras partes afirmamos muchas cosas sin pensar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, al decir las palabras del credo decimos, creo en el perdón de los pecados. Creemos que Dios perdona nuestros pecados, pero también que no lo hará si nosotros no perdonamos a los demás cuando nos ofenden. La segunda parte de esta afirmación es indudable, porque se menciona la oración del Padre Nuestro. En esta oración el Señor afirmó enfáticamente, si no perdonáis, no seréis perdonados.
Nada es más claro en su enseñanza y esta regla no tiene excepciones. Dios no nos pide perdonar los pecados del prójimo solo si son en extremo graves o cuando existen circunstancias atenuantes. Debemos perdonar todas las faltas, aunque sean muy malintencionadas, ruines y frecuentes. De lo contrario, ninguno de nuestros pecados será perdonado. Qué fuerte esto, ¿no? Perdona nuestras ofensas de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces guardamos rencor. Imagínense si Dios guardara rencor a cada uno de nosotros. No seríamos nada. Tenemos esta dicha, tenemos esta bendición, somos bienaventurados. El Señor ya pagó. Es interesante que después de mencionar esta bendición, David pasa ahora sí a la confesión. Lo mismo que hizo en el Salmo 51, ahora va a volver a decirlo, pero de una forma un poco diferente. En el verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vemos que David comete 2 pecados graves. El primero con Betsabé. De hecho, en el texto hebreo vemos que es un pecado fuerte que al parecer David forzó a Betsabé. Vemos en la narrativa que Betsabé no es culpable del pecado, el único culpable es David. Y que incluso la forzó, la tomó, misma palabra que se utiliza en el lenguaje de guerra. Cuando tomas una ciudad no vas y dices, ríndanse, vas y la tomas. Y que David hizo algo nefasto y asqueroso. Y que David tardó 9 meses en arrepentirse de ese pecado y hubo unas consecuencias terribles. Años después, vemos que David ha conquistado toda la tierra prometida. Pero David quiere seguir haciendo la guerra. Y en algún momento pide a Joab, su general un poco irónico, Joab es alguien malo, que ha matado a Absalón. Y le dice, cuenta a la gente para saber cuántos soldados puedo tener. Y Joab, de forma irónica, dice, que añada a Dios tantos más como son, pero ¿por qué quieres seguir haciendo guerra? Y Joab tarda 9 meses en hacer este conteo. Y después David, viene Gad, el profeta, delante de él y le dice, has pecado. Esto es algo terrible. En esos 2 pecados David tarda 9 meses en arrepentirse. Y hay muerte de gente inocente. No hay tal cosa, hermanos, como un pecado privado. No hay tal cosa como un pecadillo. Toda cuestión, toda maldad conlleva consecuencias a mediano, corto y largo plazo. Esta es la realidad. Y vemos aquí que realmente David empieza a desarrollar una cuestión incluso física. Se envejecen mis huesos, está chillando, está gimiendo todo el día. La Confesión de Fe de Westminster, hablando acerca de la perseverancia de los santos, esto es que los santos perseveran hasta el final, menciona una amonestación hacia los cristianos. Y dice la confesión, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios de su perseverancia, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Hay una amonestación clara. Hemos sido justificados por la fe, pero estamos en un proceso de santificación que conlleva disciplina. 2 cosas diferentes.
La justificación es un acto en el cual nosotros somos imputados justos, la justicia de Cristo se traslada a nosotros, Dios nos ve como justos, pero la santificación es un proceso, dos cosas diferentes. Y aquí vemos esta situación. Y vemos que la consecuencia de no haber confesado, David la menciona en el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Fíjense el desarrollo, sus huesos se han envejecido. Ha estado chillando todo el día. Ha sentido la mano de Dios agravada sobre él y su verdor se ha convertido en sequedades de verano. Proverbios 17 dice que un corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y es algo visible en la persona. Yo enseño en una institución donde muy cerca tenemos algo que cada vez que paso se me parte el corazón, que es una residencia de mayores. Y yo vengo de México, donde es impensable, si tú eres creyente, que si tu padre está en buenas condiciones lo metas en un lugar como ese. Y ves a las personas con esta descripción: secos, tristes, abandonados completamente. Y vemos que David en 2 momentos de su vida estuvo 9 meses así. Y si un hombre conforme al corazón de Dios estuvo así, ¿cuánto más nosotros? Tengamos cuidado a la hora de juzgar. El único momento donde podemos juzgar la fe de alguien es cuando hay excomunión. Es el único momento en el cual la iglesia puede determinar la fe de alguien, es cuando hay excomunión. Podemos decirle: hermano, no tienes fruto. Podemos llegar incluso a decir que el Señor te reprenda por lo que estás haciendo. Pero tengamos cuidado en señalar con el dedo a la gente. Es que este hombre no es creyente, es que este hombre no tiene fe. Eso le pertenece a Dios. Y si algo grave como iglesia, está primero el proceso de disciplina. Y si persiste, hay algo triste que tenemos que mencionarlo, que es la excomunión. El único momento en el cual podemos juzgar la fe de alguien es ahí. Pero vemos la diferencia de David. Después de mencionar este desarrollo que se ve en su cuerpo, llega David a decir: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense en el verso 5, David vuelve a emplear las mismas 3 palabras. David dice: te declaré mi pecado, he declarado lo que he hecho, no encubrí mi iniquidad, lo que hice a conciencia, confesé mis rebeliones y Dios perdonó. David vuelve a Éxodo 34. Un Dios misericordioso, un Dios que no te va a dejar. Hay un autor de un himno antiguo, un escocés, que quedó ciego y compuso un himno que se canta todavía en varias iglesias, que dice: oh amor, que no me dejarás. Y lo compone estando ciego. Oh cruz que miro sin cesar. Y vemos esta gran realidad. Las consecuencias, los resultados de la confesión también lo vemos en otros textos, como en Miqueas. En Miqueas vemos lo que dice el profeta en el último capítulo de su profecía. En Miqueas 7, versos 18 al 19, podemos ver lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como ese Dios? ¿Cuál es la maravilla? Que la segunda persona de la Trinidad toma un cuerpo del cual no se desprende jamás. Y muere por ti y por mí. Y no se acuerda más de ello. El discípulo amado Juan menciona en su epístola lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente podemos ser perdonados, sino también podemos ser limpiados. La misma expresión que utiliza David en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré, ¿qué? Más blanco que la nieve. Dos cosas hace Dios ahí. En la persona de Cristo, Dios te perdona y por su Espíritu Santo Dios te limpia. Te da una nueva mente, te da unos nuevos afectos. Martín Lutero en el siglo XVI no solamente empieza la Reforma Protestante, sino empieza a dar lineamientos acerca de cómo debe ser el culto en estas nuevas iglesias en Alemania. Y una cuestión que realmente Martín Lutero deja por escrito e insiste mucho en que se haga cada vez que hay un servicio de adoración antes de la predicación de la palabra es esta: que haya una seguridad del perdón, que la iglesia pueda escuchar: tus pecados te son perdonados. C.S. Lewis menciona en su mismo ensayo de 1947, a veces no queremos ser perdonados, sino disculpados. Pero son dos cosas muy distintas. Perdonar es decir, sí, has cometido un pecado, pero acepto tu arrepentimiento. En ningún momento utilizaré la falta en contra tuya, y entre los dos todo volverá a ser como antes. En cambio, disculpar es decir, me doy cuenta de que no podía evitarlo, o no era mi intención, y en realidad pues fue lo que pasó. Fíjense el contraste entre las dos. Hay un matiz aquí. Con una excusa perfecta, no necesitamos perdón. Pero si una acción requiere ser perdonada, es imposible una excusa. Con una excusa perfecta, no necesitamos perdón. Pero si una acción requiere ser perdonada, es imposible una excusa. La dificultad reside en el hecho de que al pedir perdón a Dios, muchas veces en realidad estamos pidiéndole que acepte nuestras excusas. ¿Qué contraste, hermanos? El principio de la sabiduría es reconocer que somos pecadores y que necesitamos al Señor. Los predicadores, los pastores somos seres humanos con fallas. La diferencia es de que debemos de guiar al rebaño al Señor. Nunca pongamos a nadie en un pedestal. Enfoquémonos en el Señor Jesús, en quien tenemos perdón y limpieza. David después nos da una instrucción o una serie de instrucciones para los que han recibido perdón. Los protestantes, los teólogos protestantes del siglo XVI definen o mencionan los tres usos de la ley
¿O para qué sirve la palabra de Dios? El primer uso de la ley vemos que lo definen como algo simple, es el uso civil, esto es, no cometerás adulterio y pues ya está, no hay mucha ciencia, no matarás. ¿Sí? Hay una cuestión civil, no hagas eso, ¿por qué? Por las consecuencias que pueden recaer civilmente sobre ti. El segundo uso de la ley menciona a los teólogos protestantes del siglo XVI, utilizando las palabras de Cristo, que esto es nuestro ayo, que la ley nos muestra nuestra miseria y ese ayo es lo que nos lleva a Cristo, la necesidad que tenemos de Él. Nos vemos como un espejo reflejado. Y el tercer uso de la ley, esto es, tenemos esto como una normativa para una vida en santidad. Y vamos a ver ahora cómo cómo tomamos estas palabras para ver las consecuencias o lo que nos lleva al tercer uso de la ley. Primero vemos que justo después de mencionar la confesión de pecado y volver a mencionar las tres palabras, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y fíjense cómo David emplea la palabra santo. ¿Quién es una persona santa? Santo es aquel que es justificado por la fe y está en proceso de santificación. Santo es una persona que Dios va a hacer que persevere hasta el final. Este salmo lo emplea de forma peculiar Pablo en Romanos capítulo 4. Y en Romanos capítulo 4 Pablo está hablando acerca de la justificación que es por la fe y no por las obras. Y fíjense lo que dice Romanos 4 a partir del verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza, esta bendición solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bien interesante cómo Pablo menciona este salmo llevándolo a la doctrina de la justificación por la fe. Este salmo es para nosotros, hermanos. La palabra de Dios se escribió para nosotros, a fin de que por la paciencia de las Escrituras, Romanos 15:4, nosotros tengamos esperanza. La Confesión de Fe de Westminster menciona esto sobre la perseverancia. A quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Dios los va a traer hacia sí. Y esto es una garantía y un gozo porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Los que son de Cristo vendrán a Él. Y a pesar de que puedan tener un tiempo de meses como David, si esa persona está luchando con su pecado, eso es una buena señal, porque quiere decir que esa persona está viva. El Espíritu Santo está obrando en ella. Es increíble cómo el Señor obra, cómo lleva a los suyos y los ama hasta el fin. David menciona a los santos. Hemos visto quiénes son los santos. Pero si nos fijamos, David sigue mencionando que los santos dicen a Dios, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y es bien interesante que justo después de esa frase aparece el interludio musical, Selah. El Señor es nuestro refugio. Y el Señor, ¿qué? Nos guarda de la angustia y nos libera con cánticos de liberación. Esto es bien interesante.
Esto es diferente a lo que vemos, por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo y Silas están cantando himnos a Dios que tienen que ver con la salvación. Está el impacto que el carcelero de Filipos dice: ¿qué necesito para ser salvo? Los estaba escuchando. Estaban cantando a grito pelado, Pablo y Silas. Pero vemos aquí que nosotros no estamos cantando, sino que Dios es el que está cantando. Quiero que veamos un verso que siempre me ha impactado, que está en el profeta Sofonías. Y en Sofonías 3 vemos lo siguiente. Con respecto al Señor cantando, tenemos un Dios cantante. Jehová, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Un Dios que se regocija sobre ti. Un Dios que se goza sobre ti con alegría. En Números capítulo 6, después de tanto peregrinaje en el desierto, en Número 6 vemos un imperativo, una orden que Dios da a los levitas. Y los levitas tienen que bendecir al pueblo utilizando la siguiente terminología: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y su rostro, el rostro de Dios resplandece, sonríe. Hace poco en redes sociales, procuren no utilizarlas o lo mínimo, pero salió un video que era una serie de obras de arte y cómo una sonrisa cambiaba toda la obra. Un pequeño rasgo en el rostro de la persona cambiaba todo. Y entendías la obra de arte de una forma diferente. Lo mismo vemos aquí. Un Dios que no solamente habita en medio de ti. Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo, sino que te rodea con cánticos. ¡Qué imagen! Esta imagen la volveremos a ver un poquito más adelante. Pero volvemos al Salmo, y yo creo que aquí la narrativa, el mismo Salmo nos está determinando algo peculiar. Algo que vemos en el libro de los Salmos es de que muchas veces el Mesías habla. El Hijo de David habla. Y en el verso 8 vemos que el salmista ahora no es la voz de David, ahora es la voz de alguien más. Y aquí el Mesías está diciendo: Dios está hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este es un salmo contemplativo, un salmo de sabiduría, un salmo que nos hace ver, tomar una pausa, ver lo que Dios realmente nos está mencionando aquí. Y vemos que son palabras que curiosamente se aplican a la persona de Jesús. Vemos en los evangelios que después de que Jesús resucita, se topa con unos discípulos en el camino de Emaús que no pillan que Jesús es resucitado. Y vemos que Jesús les abre el entendimiento. Y todo empieza a cuadrar. Y vemos la cuestión de fijar los ojos. Es algo único y exclusivo de Dios. Dios ha fijado sus ojos sobre Jerusalén. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Sobre ese templo Dios va a fijar sus ojos.
Sobre el ungido del Señor Dios va a fijar sus ojos. Pero vemos aquí cómo el Mesías habla de una forma peculiar. Quiero que vayamos a dos textos que están en la epístola a los Hebreos. El autor a los Hebreos menciona cómo Cristo está hablando en el Salmo 22. Y vamos a Hebreos capítulo 2 a partir del verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones a Cristo, el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y aquí interpreta estas palabras de David como palabras que Jesús está hablando el día de hoy. Cristo diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y esto lo trasladamos a la promesa que vemos en el Evangelio. Que donde 2 o 3 estén reunidos, Cristo estará ¿qué? En medio de ellos, y Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo. Y cuando cantamos, ¿quién canta con nosotros? Cristo en el Espíritu. Hay un himno que incluso dice, entona nuestros corazones para cantar tu alabanza. Cristo es este cantor. Sofonías 3:17. Cristo es el que fija sus ojos en ti. Y en Hebreos capítulo 12, después de que el autor menciona a los héroes de la fe, fíjense lo que dice el autor aquí en el capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Confesemos nuestros pecados y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si Cristo fija sus ojos en ti, nuestra respuesta es fijar nuestros ojos en Él. Aquí se pide una reciprocidad. Él te ve. Tú tienes que fijarte en Él por fe. Después de haber confesado, Cristo es el autor y consumador de tu fe. Fijar nuestros ojos en Él. Es interesante también ver cómo el salmista David en el Salmo 32, justo antes de terminar el Salmo, nos menciona 2 amonestaciones. La primera amonestación la vemos en el verso 9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y fíjense que vemos que este es un salmo de sabiduría, un salmo de contemplación, un salmo de entendimiento. Y aquí nos dice, no seamos como esas personas que no tienen entendimiento. Que nosotros tenemos que tener un freno en nuestras vidas. Santiago, el hermano del Señor, hace alusión a estos versos en el capítulo 3 cuando habla de la lengua. Y Santiago menciona lo siguiente, y voy a leer los versos del 1 al 10, como una amonestación para recordar lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. Hay una amonestación. No olvidemos. Guarda tus pensamientos y no tendrás preocupación de tus acciones. Guarda tus pensamientos. Lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. Ya ha estado ahí. Frénate. Otra amonestación que vemos está en el verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Moisés, antes de morir, en Deuteronomio 30, hace un sermón de persuasión. Y en este sermón, antes de escribir el cántico de Deuteronomio 32, en Deuteronomio 30 vemos que Moisés predica por última vez al pueblo. Y le dice al pueblo: yo he puesto delante de usted la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Y aquí vemos las dos opciones que hay. Los dolores que tiene el impío o el ser rodeado de misericordia de parte de Dios. Dios mismo se autodefine como un Dios misericordioso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El profeta Jonás menciona lo siguiente. Y cuando vemos la vida de Jonás, Jonás es el peor profeta que te puedas imaginar. Dios le dice: ve a Nínive, y en vez de ir a Nínive, ve a Tarsis. Jonás quiere morir, pide que lo echen al agua y los marineros se convierten a Dios. En el capítulo 2 vemos que Jonás está en el vientre del gran pez. Jonás hace una oración preciosa que termina la oración diciendo: la salvación pertenece al Señor, y tan pronto dice eso, el pez lo vomita. Jonás no está siendo completamente honesto, porque no cree lo que está predicando. En el capítulo 3 vemos que Jonás tiene que predicar 3 días de camino y solo predica 1. ¿Y qué pasa con el pueblo? Que el pueblo de Nínive, la capital del imperio asirio, se arrepiente. Y fíjense que vemos que Jonás, en vez de alegrarse, se enfada. Y en Jonás 4:2 vemos lo siguiente: lloró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabe quién es Dios porque ha leído Éxodo 34. Y fíjense cómo Éxodo 34 no solo se aplica al pueblo de Israel, se aplica a gentiles. Se aplica a nosotros. Y fíjense que estamos viendo un desarrollo de las promesas de Dios aquí. No solamente somos bienaventurados al recibir perdón de pecados, al ser cubiertos por la sangre de Cristo, a no ser culpable de iniquidad, a ser perdonados de la maldad, sino que vemos también otra promesa, que nos puede rodear la misericordia de Dios. Una misericordia que no nos va
abandonar. El Salmo termina con una invitación a alegrarte. Si el Señor te ha perdonado, te ha limpiado y te ha rodeado de misericordia, pues tienes que alegrarte y gozarte. Y llama a que se alegren ¿quién? Los justos, y que canten con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Quiénes son estos justos? ¿Quiénes son estos rectos de corazón? Todos aquellos que han alcanzado misericordia, que han sido perdonados por la sangre del Cordero. Este puede ser tú. Este eres tú. Al igual que David y Saúl, la única diferencia es que David se arrepiente y alcanza misericordia y Saúl no. También nosotros. C.S. Lewis menciona en su ensayo lo siguiente: para ser cristianos debemos perdonar lo inexcusable, porque así procede Dios con nosotros. Pero ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente a una suegra dominante o a un marido fastidioso, o a una esposa regañona, o a una hija egoísta, o a un hijo mentiroso? A mi modo de ver, solo es posible conseguirlo recordando nuestra situación, comprendiendo el sentido de estas palabras en nuestras oraciones de cada noche. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo en estas condiciones podemos ser perdonados. Si no las aceptamos, estamos rechazando la misericordia divina. La regla no tiene excepciones y en las palabras de Dios no existe ambigüedad. Venir ante Dios pidiendo perdón, sabiendo que lo vas a recibir. Y tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. No con rencores, no restregando en la cara las cosas que te hicieron daño. Dios no obra así. Y nosotros no debemos de obrar así. Podemos ser bendecidos, hermanos, si confesamos nuestros pecados de hecho, palabra, pensamiento y omisión. Hemos visto en Miqueas que Dios lo esconde al fondo del mar, no se acuerda jamás. Y esto nos lleva a una nueva forma de pensar. Esto nos lleva a un nuevo entendimiento. Nos lleva a una verdadera contemplación. Tenemos un gran Salvador que nos rodea de misericordia y que canta en medio de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú nos des fuerzas, nos sigas ayudando a acercarnos a ti y que, Señor, también nos aumentes la fe. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y, Señor, ayúdanos a recordar que tenemos ese perdón que se encuentra en ti. Gracias por tu Hijo Jesús y gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos sigue llevando a ti. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.